reciban nuestro saludo en esta la séptima actividad orientadora de la asignatura Clínica 4, en la que abordaremos el estudio de los linfomas como parte de las enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Los linfomas son un tipo de enfermedad maligna relativamente frecuente en la práctica médica, con una elevada morbilidad y mortalidad en los pacientes afectados. Este debe ser un tema de conocimiento del médico integral comunitario, el que contribuirá al diagnóstico y su colaboración con el especialista para su adecuado tratamiento y seguimiento oportuno. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los contenidos de las asignaturas sociomédicas y la morfofisiopatología con los síntomas, signos y evidencias de esta enfermedad, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de los linfomas, seleccionar los estudios complementarios útiles para el diagnóstico de los linfomas en la práctica médica, elaborar el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico nosológico, positivo y diferencial de los linfomas, teniendo en cuenta el interrogatorio, el examen físico y la interpretación de las evidencias diagnósticas disponibles, e identificar los componentes de la terapéutica que le permitan su colaboración con el especialista en el tratamiento integral y seguimiento del paciente. Los linfomas son un grupo heterogéneo de enfermedades malignas caracterizada por la proliferación neoplásica de la porción linforeticular del sistema retículo endotelial, que afecta sobre todo a las células de la serie linfocítica e histiocytica. Se desconocen en la actualidad las causas que originan este grupo de enfermedades, pero existen algunos factores que se relacionan con la aparición de las mismas en las personas afectadas. Estos factores son la asociación con agentes virales como el virus de Epstein-Barr, el que se relaciona con el linfoma de Burkitt, que constituye el trastorno maligno más común en los niños habitantes de África, donde se describe geográficamente un cinturón de elevada morbilidad para estas afecciones. También se relacionan con el virus HTLV1 y el virus de la inmunodeficiencia humana. Además, se vinculan con la existencia de alteraciones genéticas como translocaciones y delecciones de brazos en los cromosomas. Los linfomas se clasifican en dos grandes grupos histológicos: los linfomas Hodgkin, que presentan un tipo de célula denominada célula de Rick-Steinberg que los caracteriza, y los linfomas no Hodgkin, que carecen de este tipo de células en su estructura histológica y poseen una elevada heterogeneidad celular. Cada uno de ellos se clasifican de forma diferente teniendo en cuenta la heterogeneidad histológica que los caracteriza. Los linfomas Hodgkin se clasifican de acuerdo a la clasificación de Ray en 4 grupos histológicos, teniendo en cuenta el número y aspecto de las células de Rick-Steinberg, en predominio linfocítico, esclerosis nodular, depresión linfocitaria y celularidad mixta. Debes conocer que de la variante histológica precisada dependerá la elección del tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Los linfomas no Hodgkin poseen varias clasificaciones. Haremos referencia a la clasificación denominada Fórmula de Trabajo propuesta para el uso clínico en 1982 y conocida como Working Formulation, la que clasifica a este grupo de linfomas en grupos histológicos de bajo grado de malignidad, de grado intermedio de malignidad y alto grado de malignidad, la cual le confiere el curso clínico y pronóstico precisos para cada variante. Algunos aspectos epidemiológicos de los linfomas son los siguientes: afectan por igual a ambos sexos,
aunque existen variedades histológicas como el linfoma no Hodgkin difuso de células grandes que se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Son más frecuentes los linfomas Hodgkin en adultos jóvenes y en niños, y se presentan con mayor frecuencia en pacientes que posean enfermedades del tipo de las inmunodeficiencias, ya sean congénitas o adquiridas, y la variedad histológica que predomina en estos casos es el linfoma no Hodgkin. En la práctica médica diaria, los linfomas se presentan con mayor frecuencia como un síndrome adénico local o generalizado, caracterizado por la presencia de adenopatías en forma de paquetes mayores de 2 centímetros, de consistencia firme, poco movibles y no dolorosas a la palpación. Pueden localizarse en regiones anatómicas periféricas de forma unilateral o bilateral, como la región lateral del cuello o cervical, en la región axilar y en la región supraclavicular principalmente. También puede presentarse con paquetes de adenopatías de localización profunda, siendo las más frecuentes las que se localizan a nivel mediastinal y periaórtica. Otra forma de presentarse es con la toma de zonas extraganglionares como el vaso, el hígado y la médula ósea, evento que se observa con mayor frecuencia en los linfomas no Hodgkin. En los enfermos pueden existir síntomas generales acompañando al síndrome adénico, el cual consiste en la presencia de 3 elementos esenciales que son la pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses, fiebre inexplicable y sudoraciones nocturnas. A estos síntomas se les ha denominado síntomas B, aspecto importante que se tiene en cuenta al momento de estadiar la enfermedad y emitir un pronóstico. Además, aparecen manifestaciones clínicas por afectación de varios sistemas. Así, en el sistema respiratorio puede aparecer derrame pleural, atelectasia y nódulos pulmonares. A nivel óseo aparecen dolores y fracturas patológicas. Como expresión de la afectación del sistema nervioso pueden encontrarse paraplegias y dolores radiculares compresivos y síntomas del sistema nervioso central como convulsiones, coma y demencia, principalmente en pacientes portadores de SIDA. En la piel es frecuente la aparición de prurito, que llega a ser severo y muy molesto para el paciente. Otras manifestaciones cutáneas incluyen hiperkeratosis, lesiones psoriasiformes y eritema nudoso. Las manifestaciones clínicas descritas anteriormente pueden presentarse en cualquier variedad de linfoma, ya sea Hodgkin o no Hodgkin. No obstante, entre ellos clínicamente existen algunas diferencias que a continuación les exponemos. Los linfomas Hodgkin tienen mayor presentación ganglionar que extraganglionar. Predominan en adultos jóvenes y en niños. La respuesta al tratamiento es más favorable y los pacientes en su mayoría presentan síntomas B. Por su parte, los linfomas no Hodgkin poseen un 25% de presentación extraganglionar, predominan en adultos mayores de 45 años, pueden debutar como una complicación, por ejemplo, el síndrome de la vena cava superior que produce edema en esclavina, y no siempre se describen los síntomas B. Es de suma importancia establecer la etapa evolutiva del paciente, ya que el enfoque terapéutico dependerá de esto. La estadiación es la determinación de la localización y extensión de la enfermedad. Para ello, el médico integral comunitario cuenta con el interrogatorio para la búsqueda de síntomas B, el examen físico para explorar el hígado, el vaso, los ganglios periféricos y el anillo de Waldeyer, y los aportes imagenológicos, dentro de los que se encuentran la radiografía simple de tórax
y la tomografía axial computadorizada de tórax y de abdomen. Internacionalmente, los linfomas se estadían de acuerdo a los criterios de Ann Arbor, teniendo en cuenta el número de regiones ganglionares o extraganglionares afectadas y a la presencia de síntomas B. Se utilizan con el objetivo de comprobar la extensión de la enfermedad en el paciente, evaluar el pronóstico y elegir el tratamiento a seguir. Así tenemos los siguientes estadios. Estadio 1, afectación de una región ganglionar aislada o afectación localizada de un órgano o sitio extraganglionar. Estadio 2, afectación de dos o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma o afectación localizada de un órgano o sitio extraganglionar con o sin afectación de otras regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. El estadio 3, existe toma de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma, que puede ser acompañado por afectación localizada de un órgano o sitio extraganglionar como el vaso y el hígado. Y el estadio 4, en la que hay afectación diseminada de uno o más órganos extraganglionares con toma ganglionar distante. Para corroborar el diagnóstico clínico de los linfomas, se indican estudios analíticos como el hemograma, en busca de afectación en la producción de leucocitos, hematíes y plaquetas. La velocidad de sedimentación globular, que generalmente suele encontrarse acelerada en el orden de las 3 cifras. La electroforesis de proteínas, que pueden revelar el aumento de alfa-2 globulina e hipergamma globulinemia de tipo monoclonal. La actividad sérica de LDH, que suele incrementarse en los casos donde la actividad tumoral sea manifiesta. La cuantificación sérica de ácido úrico, lo cual suele estar elevado secundario a la actividad tumoral. Y la prueba de Coombs revela la existencia de anemia hemolítica autoinmune. Entre los estudios imagenológicos que se indican en estos casos se encuentran la radiografía de tórax simple, la tomografía axial computarizada de tórax, la ecosonografía de ganglios periféricos y abdominal, los cuales nos revelarán la localización de los paquetes ganglionares neoplásicos, la presencia de hepatomegalia, esplenomegalia, así como la infiltración tumoral en diferentes órganos. Para confirmar el diagnóstico de los linfomas y determinar su variante histológica, se hace imprescindible la indicación de estudios anatomopatológicos como la biopsia de una de las regiones ganglionares afectadas, preferiblemente de localización periférica. Se indican además estudios celulares como el medulograma y la biopsia de médula ósea que reportan la infiltración tumoral en caso de que exista en estos tejidos. Los estudios microbiológicos como la serología BDRL, urocultivos, exudados nasofaringios, estudio de las heces fecales, determinación del antígeno de superficie hepatitis B, anticuerpos C, serología VIH, se indican con el objetivo de descubrir algún proceso infeccioso que pueda poner en peligro la vida del paciente durante el tratamiento. Una forma clínica de presentación de estas enfermedades es a manera de complicaciones, las cuales se producen por obstrucción e infiltración de estructuras vecinas o distantes a las regiones ganglionares neoplásicas. Así tenemos que en el sistema respiratorio puede existir derrame pleural, neumonía, obstrucción de vías aéreas superiores. En el sistema cardiovascular pueden presentarse el síndrome de la vena cava superior. En el sistema digestivo puede existir ictero obstructivo, así como oclusión intestinal. A nivel del sistema nervioso central pueden existir paraplegias por compresión e infiltración de la médula espinal, además de linfomas cerebrales más frecuentes
en pacientes afectados por VIH. Otra forma de presentación es como una anemia hemolítica autoinmune que se presenta sobre todo en los linfomas no Hodgkin y en aproximadamente en el 10% de ellos. Existen factores pronósticos para los linfomas que predicen la evolución de los pacientes. Estos factores son internacionalmente reconocidos y no son más que características de la enfermedad que posibilitan un peor pronóstico de vida. A medida que un paciente presenta mayor cantidad de estas características, peor será su pronóstico. Estas características a las que nos referimos son edad mayor de 50 años, variedad histológica, estadios 3 y 4 de la enfermedad, con toma o no de regiones extraganglionares, presencia de masa tumoral mediastinal, niveles de LDH elevados y respuesta inadecuada al tratamiento. Generalmente se plantea que los linfomas no Hodgkin presentan peor pronóstico que los linfomas Hodgkin. El médico integral comunitario debe conocer que el tratamiento de estas enfermedades se efectúa a nivel hospitalario, con medicamentos antineoplásicos como los citostáticos y en muchas ocasiones radioterapia. Se aplican a manera de ciclos entre 21 y 30 días. El papel del médico es fundamental fortaleciendo las medidas ambulatorias que se le indican a estos pacientes, ya que deben insistir en la incorporación de la dieta en alimentos ricos en antioxidantes, como los vegetales y las frutas frescas, proteína animal que permitirá restaurar los tejidos dañados por el tratamiento antineoplásico, y la práctica de ejercicios físicos mientras que el estado de salud del paciente lo permita. Otra opción terapéutica que es utilizada con muy alta frecuencia en los pacientes con diagnóstico de linfoma de mal pronóstico es el trasplante de médula ósea, que permite efectuar la curación de la enfermedad. Es cierto que no todas las personas enfermas por esta neoplasia pueden someterse a un trasplante de médula ósea debido al alto costo económico que eso implica para el paciente y su familia. Pero a medida que nuestros pueblos logren llevar la salud para todos de manera gratuita, posibilitarán la aplicación de este tan importante tratamiento a todos los pacientes necesitados. Al concluir la actividad orientadora llegamos a las siguientes conclusiones. Los linfomas son un grupo muy heterogéneo de enfermedades malignas que predominan en ambos sexos y en pacientes de cualquier edad con elevada morbilidad y mortalidad sobre las personas afectadas. Se clasifican en dos grandes grupos histológicos, que son linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Clínicamente se presentan con mayor frecuencia como un síndrome adénico local o generalizado, aunque pueden debutar con un cuadro clínico que corresponda con alguna complicación de la enfermedad. Existen estadios que permiten definir la extensión, el pronóstico y el tratamiento del paciente. La sospecha diagnóstica inicial de esta enfermedad depende de la actuación oportuna del médico integral comunitario, teniendo en cuenta las principales manifestaciones clínicas propias o las complicaciones que pueda presentar. El tratamiento utilizado en estos pacientes debe ser reforzado por el médico integral comunitario en el área de salud mediante la indicación de una dieta adecuada y la realización de ejercicios físicos. Las enfermedades del colágeno o colagenosis son un grupo de enfermedades que presentan una frecuencia no despreciable en la práctica médica y afectan con mayor frecuencia a pacientes jóvenes en los que produce importante invalidez y morbilidad. Ejemplo de ellas son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. En la próxima actividad orientadora estudiaremos este grupo de enfermedades.